Muy bien, ¿qué tal muchachos? Buenos días. Empezamos la mañana, hoy 25 de marzo. Ya va a acabar el mes. Hemos avanzado ya casi un mes, chicos, ¿no? Y creo que vamos bien por hasta este momento, ¿no? Sí, entonces para hoy también, al igual que en las sesiones anteriores, tenemos, chicos, al final de la clase, ¿no? El temático, y ya está puesta la domiciliaria también, ¿ya? Para que lo hagan pues en el transcurso de la tarde. No dejen que se acumulen, chicos, a veces dejamos para el día siguiente y a veces nos olvidamos, mejor es hacerlo el mismo día, en la tarde, ¿correcto? Es lo más saludable. ¿Ya? Muy bien, vamos a empezar el tema de hoy, el tema de tragedia griega, ¿ya? ¿Sí? Nos toca abordar el tema de tragedia griega. Ya hemos visto la épica, ¿no? Y vamos hoy a la tragedia. Ya, ahí tenemos saluditos, ¿no? Claro, buenos días Mía, buenos días José Andrés, buenos días Cristel, buenos días a todos, ¿no? Ya, creo que ya nos hemos saludado en general, ¿no? Y vamos ahora sí a comenzar el tema de hoy. La tragedia griega. Bueno, es capítulo 3, ¿ah? Es capítulo 3. Pero el tema está bien, tragedia griega. Bien, para empezar, ya nosotros sabemos, chicos, por el tema de los géneros, ¿no? Ya, ya, hola Karen, buenos días. Ya, pues se durmió el gallo, se durmió el gallo. Hay que programar nuestro despertador para que no hayan contratiempos, chicos, ¿sí? Claro, la puntualidad es una buena característica, ¿no? De las personas. Y es un hábito, se tiene que hacer un hábito. Y ahora sí, vamos al tema de tragedia. Decíamos que en el tema de los géneros habíamos ubicado esta especie literaria dentro del género dramático, ¿correcto? Es una especie del género dramático, ¿ya? Pero, ¿qué es la tragedia, no? ¿Qué es la tragedia? ¿Qué caracteriza la tragedia? ¿Cómo terminan las tragedias en general? ¿Sabe quién nos puede comentar ahí? ¿Cómo es el desenlace de las Con la tragedias, muerte de ¿no? alguien. Claro, generalmente termina con la muerte o una gran desgracia, ¿no? Del protagonista, del personaje principal, ¿no? Correcto, eso se llama final funesto, ¿no? Final funesto, ¿ok? Ahora, una aclaración, chicos. La tragedia no es una narración, ¿no? No es narración. Como es una especie de género dramático, debo decir, definiendo, ¿no? De manera más precisa, es una representación teatral que tiene final funesto. ¿Ok? Es una representación teatral que tiene final funesto. Entonces, esto tiene que visualizarse en un escenario, ¿no? Se representa ante un público, ¿ya? Eso es algo que no hay que olvidar, ¿ya? Bien, este tipo de arte comenzó, chicos, en Grecia. Los griegos desarrollaron la tragedia más o menos en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Allá en la ciudad de Atenas, ¿ya? Los griegos crearon la tragedia en el siglo V en honor a un dios, ¿no? A uno de sus dioses, ¿no? Esta es la especie que se generó en honor al famoso Dionisio, ¿no? Al dios del vino y la fertilidad. Bien, entonces vamos justamente a partir con el asunto del origen de la tragedia griega, ¿ya? El origen de la tragedia. ¿Cómo surgió la tragedia? La tragedia surge a partir del culto a Dionisio, Baco o Dionisio, ¿no? El dios del vino, el dios de la fertilidad de la tierra, el dios del éxtasis, también de los desenfrenos, ¿no? De las grandes celebraciones, ¿no? En honor a Dionisio, se realizaba pues una gran fiesta religiosa donde los griegos salían a las calles en una especie de comparsa y procesión llevando la imagen de Dionisio, ¿ya? Luego ellos hacían una ronda ante la imagen de Dionisio y comenzaban a cantar, a danzar, ¿no?
Y en ese ritual, pues, hay un canto específico. Pues. Ellos entonaban un canto tipo oda, tipo alabanza, denominado ditirambo. ¿Ya? Subrayamos eso. Palabra clave, ditirambo. El ditirambo es un canto coral en honor a Dionisio. Es un canto de alabanza, ¿ya? Bien apasionado, incluso con gritos, ¿ya? Es el canto de alabanza en honor a Dionisio. A partir de este canto, poco a poco va a derivar la tragedia, va a evolucionar la tragedia. Este culto donde los griegos cantan a Dionisio, va a tener un momento en que se vuelve una representación teatral, ¿ya? Entonces, justamente los orígenes del teatro y la tragedia, que es la primera especie, están en este canto coral en honor a Dionisio, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la palabra tragedia para los griegos? En este contexto, ¿no? de, de la literatura griega, tragedia venía de dos voces. Tragos, que significa macho cabrío, y ode, que significa canto. Aquí es canto. Significa canto. Canto, o también oda. ¿Ya? Ode es canto. Entonces, tragedia significaba, en conjunto, canto en honor al macho cabrío, ¿ya? O canto del macho cabrío, ¿ya? ¿Por qué? Porque recuerda que la tragedia, según ya hemos visto en el punto anterior, derivó de un canto en honor a Dionisio. Y cuando los griegos cantaban, ellos se disfrazaban con pieles de cabra, con pieles de macho cabrío, para parecerse, para imitar a seres mitológicos que adoraban a Dionisio, estos seres que eran mitad hombre, mitad cabra. ¿Ah? ¿Cómo se llamaban estos seres en la mitología que eran mitad hombre y mitad cabra, con patas de cabra, orejas puntiagudas, ¿no? ¿No? ¿Cómo se llamaban estos personajes míticos? Mitad hombre, mitad cabra, ¿no? Eran los... Era un tipo de fauna, es un tipo de fauna. Se llaman sátiros, ¿ya? Los sátiros, claro, los sátiros. Tenían aspecto humano, pero con patas de cabra, ¿no? ¿Ya? Estos sátiros, pues según la mitología, acompañaban a Dionisio en los bosques, hacían grandes fiestas en honor a Dionisio, fiestas desenfrenadas, ¿no? Junto con las ninfas, ¿no? Que eran divinidades también de la naturaleza. Y todos pues eran así lujuriosos, de grandes apetencias sexuales, y se juntaban, hacían grandes celebraciones, ¿no? Imagínate cómo terminaban esas celebraciones, ¿no? Entonces, los griegos quieren imitar a los sátiros, por eso se cubren con pieles de machos cabríos, ¿no? De ahí surgió el término tragedia, canto del macho cabrío, ¿no? Bien, ahora, este otro punto es importantísimo, la finalidad de la tragedia. ¿Para qué se presentaban tragedias al público griego? Según Aristóteles, que fue el máximo estudioso de la tragedia, él nos dice en su libro La Poética que el fin máximo de la tragedia era producir un efecto llamado catarsis, ¿sí? La catarsis. ¿Qué era catarsis? Era una suerte de purificación o liberación moral, ¿ya? Purificación o liberación moral mediante la compasión o el temor, ¿ya? O sea, cuando los griegos veían esas historias trágicas, cuando veían esas representaciones tan dolorosas, tan desgraciadas, tan funestas, ellos sentían una fuerte conmoción en su alma. Algunos se asustaban, otros lloraban, pero todos al final reflexionaban. Llegaban a la conclusión de que toda rebeldía o soberbia contra sus dioses tenía un destino malo, ¿no? Tenía un destino malo e inevitable, ¿no? Entonces los griegos reflexionaban viendo tragedias y hasta lloraban, repito, porque se identificaban con lo que estaban viendo, ¿no? Y salían del teatro con la idea de ser mejores personas, mejores ciudadanos. Entonces los griegos pensaban entonces que la tragedia les limpiaba el alma, ¿no?
les limpiaba el alma, les purificaba el alma, de tal modo que los liberaba pues de sus pasiones, de sus vicios, de sus malos sentimientos, ¿no? Y los hacía, digamos, más virtuosos, ¿no? Más virtuosos. Entonces era la función de la tragedia, era purificar el alma de los espectadores, era sus pasiones, de sus vicios y hacerlos virtuosos, ¿no? Esa es la idea de catarsis. Ahora, catarsis también tiene otras facetas, digamos, ¿no? En el mundo actual, ¿no? Nosotros también sentimos catarsis en ciertas ocasiones, ¿no? ¿No? De repente tú escuchas una canción que te trae algún recuerdo de algún amor concluido, ¿no? O ves una película que te conmueve porque de repente te identificas en algo y te dan ganas de llorar, ¿sí o no? Claro, eso también es catarsis, es emoción liberadora que incluso te puede hasta provocar el llanto, ¿no? ¿Ya? Esa es la idea de catarsis también en otros aspectos. Pero para los griegos era purificación moral a partir de expectar una escena trágica, ¿no? Bien, entonces se forma así el teatro. ¿En qué momento ya se habla de teatro? Porque al principio es un culto, ¿no? Es un culto religioso en honor a Dionisio, ¿no? Llega un momento en que este culto se vuelve representación teatral, ¿ya? Representación teatral. ¿Cómo? En un tiempo no tan determinado, uno del coro, que es el que mejor canta, y es llamado corifeo, el corifeo va a plantear un diálogo con el resto del coro. ¿Ya? El corifeo comienza a dialogar con el resto del coro. Allí comienza la historia del teatro, porque ya se plantea el diálogo, ya hay movimiento, y tú sabes que el diálogo y movimiento es la base del teatro, ¿sí? Es la esencia del teatro. Entonces, en ese momento deja de ser culto y comienza ya una representación teatral. ¿Listo? Ese es el paso de culto a teatro, cuando se plantea el diálogo entre el líder del coro y el resto del coro. Los griegos construyeron grandes teatros, tipo coliseos, aprovechando pendientes, hicieron graderías de piedra para el público. Delante estaba el escenario, donde se mueven los actores. Debajo del escenario, hay un espacio circular o semicircular, donde se ubica el coro. El coro, siempre en el teatro griego va a haber un coro trágico, que comenta, que canta, que participa en la obra. Ojo, el coro es un personaje colectivo, ¿no? Que va a cantar, que va a comentar, ¿no? Eh, Incluso va a plantear finalmente la lección, ¿no? Tipo mensaje final, ¿no? De la obra, ¿no? ¿Ya? Entonces interviene un coro que acompaña a los actores. Los actores, como ven en la imagen, están siempre provistos de una máscara. Esto es una tradición en el teatro clásico, el uso de la máscara. ¿Ya? El actor se transforma en un personaje usando una máscara, ¿no? En un héroe, en un dios, en un rey, un monstruo también, se transforma en un personaje. ¿Ya? Ahora, no se olviden, amigos, estos tips que los van a encontrar en diferentes evaluaciones. Estas tres palabras, coreuta, corifeo y corega. ¿Qué era un coreuta? Coreuta se decía al integrante del coro, ¿no? Como ves en la imagen, el coro es un conjunto de personas, un conjunto de voces, ¿no? A cada uno se le llama coreuta, ¿ya? Coreuta. O sea, coreuta es un integrante del coro, ¿ya? Un miembro del coro. Este coro tiene un director, un líder, que es el que mejor canta. El que mejor canta, que dirige al coro, será el corifeo. El corifeo, con el tiempo, se convierte en actor, en el primer actor. El corifeo, con el tiempo, va a plantear un diálogo con los coreutas, y así pasa a ser actor y comienza la historia del teatro, ¿no?
Entonces, coreuta, miembro del coro, corifeo, director del coro, ¿ya? Y viene aquí el término corega. El corega era un hombre rico, un hombre adinerado que financiaba la representación, que corría con todos los gastos, porque para hacer teatro se requiere una inversión, pues, ¿no? Había que pagar los vestuarios, la escenografía, ¿no? Incluso había una fiesta, ¿no? El teatro se hacía en medio de una fiesta, y todos esos gastos los hacía el corega, ¿ya? El corega es el que financia, es el que corre con todos los gastos. Ahora, ¿a cambio de qué? Simplemente a cambio de popularidad, a cambio de, ¿no? De un cierto reconocimiento popular, ¿no? O sea, no era por ganar dinero, ¿ah? Aquí no se cobraba, chicos, ¿ah? Aquí no se cobraba entrada, todo era gratis. Entonces el corega no ganaba dinero, el corega ganaba popularidad, respeto, nada más, ¿no? Entonces él no participa en la obra, él solamente corre con los gastos, ¿ok? Repito, el coreuta es el miembro del coro, solamente eso, un miembro o integrante del coro, ¿ya? Bien, entonces así ya se arma, pues comienzan a armarse las tragedias, ¿no? Las grandes tragedias griegas, ¿listo? Veamos cómo eran las tragedias, las características, ¿no? Ya de las obras trágicas. Ya, ahí observa características básicas, ¿no? Uno, los protagonistas de las tragedias son personajes nobles o elevados, ¿ya? No son personas comunes, ¿no? No son campesinos o personas, pues, de, de, de clase popular, sino son mayormente reyes, príncipes, dioses o semidioses. O sea, se puede decir que la tragedia tenía un corte aristocrático, ¿no? Sus personajes son nobles o elevados. ¿Sí? Otra característica, la tragedia griega tiene concepción fatalista. Fatalista, esta es una palabra clave en el tema de tragedia. Para los griegos el destino es fatal, chicos. Fatal, o sea, es inevitable. Los griegos creían que el destino era una ley inevitable que no estaba en sus propias manos. Según los griegos, ¿quiénes trazaban el destino de los humanos? ¿Ah? ¿Quiénes trazaban el destino del hombre o Los del ser dioses. humano? Sus dioses, ¿no? Claro, en su religiosidad, pues, ¿no? Ellos pensaban que los dioses trazaban el destino humano, ¿no? Y los transmitían, ¿no? Mediante profecías, a través de los adivinos o de los oráculos, transmitían esos destinos a los hombres. Y esos destinos eran leyes, pues, ¿no? Que el hombre no podía controlar, que no lo podía cambiar, no podía escapar del destino. El destino se cumplía sí o sí, ¿no? Entonces era pues un destino generalmente malo, del cual el hombre no podía escapar. Pero a pesar de eso, lo que nos llama la atención es que los personajes de las tragedias que conocerán su destino, que les van a vaticinar su futuro, ellos van a luchar, chicos. Ellos van a luchar contra el destino. Eso los hace dignos. A pesar que saben que el destino es inevitable, que su destino se va a cumplir, que ellos van a perder al final, ellos van a luchar. Eso los hace dignos. Eso los vuelve héroes. Claro, porque si no luchan no son héroes, ¿sí o no? Entonces, igual pasa, pues, de repente en la vida real, ¿no? Muchos dicen, ¿para qué vivir si algún día me voy a morir? ¿Para qué voy a estudiar si me voy a morir? Es una mentalidad, pues, pesimista, ¿sí o no? Tienen que ser como los griegos. Pues, es cierto que algún día vamos a morir, pero tenemos que luchar en la vida, ¿sí o no? Tenemos que luchar en la vida, ¿sí o no? Claro, ¿no? Porque la vida también merece, ¿no? Ser, pues, disfrutada, ¿no? Ya, entonces, los griegos luchaban contra el destino. Los héroes, los personajes griegos se enfrentaban al destino, a pesar, ¿no? Que sabían que iban a perder, ¿no? Que al final iban a cumplir un destino malo, ¿no?
Otra característica de la tragedia griega, ¿no? ¿No? En cuanto a las escenas violentas, esto también hay que recordarlo. Las escenas violentas, sangrientas o de muerte nunca se representan ante el público, ¿ya? Nunca se representan ante el público. Solo se sugiere, se informa o se da a entender, pero nunca se representan ante el público. Porque los griegos buscan la armonía en el teatro, el equilibrio, no las escenas violentas eran pues así muy grotescas, es como cuando ves las películas de terror actual, que pura sangre, que les cortan la cabeza, ¿no? Que así todo es pues violento, ¿no? Ese tipo de escenas es demasiado pues grotesca, digamos, ¿no? En cambio, la tragedia griega buscaba ser armoniosa. O sea, hay escenas violentas, pero el público no las ve, no las ve. Por ejemplo, ¿no? La tragedia La Orestiada de Esquilo, ¿no? Hay una escena muy violenta. La reina acuchilla al rey en su bañera. Lo acuchilla brutalmente, toda la bañera se tiñe de sangre, ¿no? Una escena violenta, ¿no? Sangrienta. Pero eso nunca se ve. La reina se lleva con engaños al rey, ¿no? Dice que se quiere bañar con él para celebrar el reencuentro. El rey entra a la bañera inmensa y la reina salta con un cuchillo. Y así de manera pues endemoniada lo apuñala al rey. Ya, pero eso nunca se ve. Un esclavo aparece en el escenario gritando y se escuchan de los gritos del rey, ¿no? Que la reina está matando al rey, que lo está acuchillando en su bañera, ¿no? El público escucha, el público se imagina, el público alucina que la reina le está metiendo el cuchillo al rey, ¿no? Pero no lo ve, solamente comprende que eso está pasando, ¿ya? Entonces la escena violenta nunca se representa ante el público. Queda sobreentendida, simplemente. Es una violencia sobreentendida, ¿ya? Muy bien. Veamos aquí ahora a los representantes, los principales exponentes de la tragedia griega, o la famosa trilogía griega. La trilogía griega se refiere a los tres grandes autores de la tragedia griega. Ahí están Esquilo, Sófocles y Eurípides. Ellos conforman la trilogía griega. Los romanos también tienen su trilogía. La trilogía romana, ¿quiénes lo forman? Virgilio, mi tío Horacio y Ovidio. Virgilio, Horacio, Ovidio, de la trilogía romana. Esta es la trilogía griega. Esquilo, Sófocles y Eurípides, ¿no? Esquilo es considerado padre de la tragedia. Él es el creador de la tragedia, ¿ya? El creador de la tragedia griega. El que sienta las bases, ¿ya? De la tragedia griega. Famoso él por sus trilogías trágicas. Él construyó trilogías trágicas. O sea, una trilogía es la secuencia de tres tragedias, pero que conforman una sola gran historia, ¿ya? Tres tragedias que se representan consecutivamente, ¿ya? Durante 3 días seguidos, ¿ya? El público tenía que ir 3 días seguidos al teatro, porque si solo iba un día, no entendía la obra, ¿no? Las obras de Esquilo eran pues así monumentales, duraban 3 días, fíjate, porque siempre tenían tres tragedias, ¿no? Por ejemplo, esta obra titulada Orestiada, ¿ya? Orestiada es su más famosa trilogía, ¿no? La trilogía de la venganza, ¿no? Donde se incluyen tres tragedias, ¿no? Incluye a la tragedia Agamenón, a la tragedia Las Coéforas y a la tragedia Las Euménides. ¿Ya? Entonces, esta trilogía tiene 3 secciones, 3 partes, ¿no? ¿Ya? Y se representan durante 3 días consecutivos. Y así tiene otras, ¿no? Tiene otra trilogía que es la trilogía de Prometeo. ¿Han oído la historia de Prometeo? Ese titán que creó la raza humana, según la mitología, ¿no? Que robó el fuego sagrado de los dioses, ¿no? ¿Y qué le pasó por robar el fuego sagrado de los dioses? Lo castigaron, ¿sí o no? Sí. Zeus ordenó que lo encadenen al monte Cáucaso, ¿no? Y todos los días venía un buitre y le comía el hígado.
Ya, pero como Prometeo es un dios, ¿no? Inmortal, no muere, pero siente dolor, siente dolor. Su herida se sana y el buitre regresa y otra vez le come el hígado. Nuevamente se sana y otra vez viene el hígado, el buitre y le devora el hígado, ¿no? De Prometeo es ese titán que sufre por la humanidad, por haberse rebelado contra los dioses y haber preferido a los seres humanos, fue castigado por los dioses, ¿no? Entonces, esto también es una historia en tres partes, ¿sí? La historia de Prometeo tiene tres partes. Comienza con Prometeo encadenado, sigue Prometeo liberado, y luego Prometeo y el fuego sagrado, ¿no? Son tres partes, ¿no? Entonces, Esquilo hacía trilogías, trilogías. Eso lo diferenció de los demás. Luego vendría Sófocles, el mejor trágico griego, ¿ya? El máximo exponente de la tragedia, el que va a vencer, va a superar a Esquilo en certámenes dramáticos. Él compone la tragedia perfecta, la mejor tragedia de esa época, Edipo Rey, ¿no? Que es la obra que vamos a analizar con más detalle, ¿no? En esta clase. Y luego tenemos Eurípides, Eurípides, conocido como el más trágico de los trágicos, ¿ya? El más trágico de los trágicos. ¿Por qué? Porque él nos presenta un teatro de pasiones extremas, pasiones violentas, donde los personajes, pues, digamos, van a imponer sus pasiones por encima de la razón, ¿no? Y van a cometer locuras, crímenes, ¿no? Por ejemplo, esta tragedia titulada Medea. Medea es la tragedia de los celos, ¿sí? Medea es la esposa de Jasón, ¿ya? Jasón, el líder de los argonautas, ¿no? Y ella siempre, pues, siempre va, ¿no? Siguiendo a Jasón, ¿no? Era una mujer, pues, sumamente celosa, sumamente posesiva. A todas partes a donde iba Jasón, ella siempre iba, ¿no? Siempre iba, ¿no? ¿Ya? Era, pues, demasiado posesiva. Bueno, las mujeres suelen ser así. Es su naturaleza, chicos. Hay que comprenderlas, ¿no? Ellas no se conforman con una parte de ti. Ellas lo quieren todo. Todo tu tiempo, toda tu atención, todo tu cariño, ¿no? Así son, pues, las chicas. Hay que comprenderlas, muchachos, ¿no? ¿Ya? Pero Medea era ya demasiado posesiva, demasiado celosa, ¿no? ¿No? Entonces, a ella le llega el rumor de que Jasón tiene un romance con una princesa, ¿no? En uno de sus viajes, ¿no? Y Medea enloquece de celos, al punto que cometió un horrendo crimen. ¿Saben lo que hizo? Mató a sus hijos, degolló a sus hijos, según ella, para castigar la infidelidad del marido, para que el marido sienta remordimiento, que por su culpa, pues su mujer se volvió loca y mató a los hijos, ¿no? Es una de las historias más, pues, violentas y demenciales, ¿no? De la tragedia griega, ¿no? La madre que mató a los hijos, ¿no? Para vengar una infidelidad, ¿no? Entonces, Eurípides nos presenta este tipo de situaciones, pues, de pasiones extremas, ¿no? ¿Ya? De pasiones descontroladas, ¿no? Bien, ellos son entonces la trilogía griega, ¿ya? Entonces, no olvides, el padre de la tragedia se refiere al creador, y ese fue Esquilo, ¿ya? Pero el mejor sería Sófocles. Hablemos de Sófocles, ¿ya? El máximo exponente de la tragedia. Ya, a ver. Nos vamos a centrar en su época. De su vida, mira, en los exámenes nunca preguntan, o casi nunca preguntan la biografía, a menos que sea un autor autobiográfico que habla en sus obras de su vida, ¿no? Pero de no ser así, las biografías pues son referencias nada más, ¿no? Lo que nos interesa son sus obras. Nos preguntan características de sus obras y el análisis de sus obras, ¿sí? Ya, pero digamos que Sófocles nació en Colona, cerca de Atenas,
en el año 495 a.C. Es uno de los exponentes de la trilogía griega, junto con Esquilo y Eurípides, ¿no? Como ya lo habíamos visto en la PPT anterior, ¿sí? Y ahora sí, características de su obra, de su teatro, ¿no? Que él hace teatro, ¿sí? Ya. Primero, Sófocles, a diferencia de Esquilo, prefirió la tragedia individual. Él desechó la trilogía, él rompe la trilogía. Sus obras son tragedias individuales que terminan o se representan en una sola puesta en escena. O sea, no es como en Esquilo, ¿no? Que hay que ir 3 días al teatro, ¿no? Son 3 historias seguidas, ¿no? Él presenta tragedias individuales, ¿no? ¿No? Como Edipo Rey, que es una tragedia individual, ¿sí? A ver, muchachos, ¿qué otras tragedias conocen de Sófocles, aparte de Edipo Rey, que es muy conocida, ¿no? Otras tragedias de Sófocles. A ver, escríbanos, chicos. Googleen si es necesario, ¿no? Tragedias de Sófocles. Otras tragedias de Sófocles. Las traquinias. Así es, Jordan, correcto. Ahí hablan de Hércules. ¿Ah? Antígona, muy bien. Es la hija de Edipo. La historia de la hija de Edipo. Bien, Cristian. ¿No? Filoctetes, claro. Esa es la historia de un héroe griego. Él es el que mató a París. Él mató a París para vengar a Aquiles. Electra, la hija de Agamenón, ¿no? Tiene su historia, Electra, ¿no? Ajax, héroe de la guerra de Troya. También es personaje, protagonista de una tragedia de Sófocles. Bien, así es, muy bien, bien muchachos. ¿Ah? Carmen habla de Ajax, Jonathan mencionó a Ajax también. Vanessa nos hizo recordar a Electra. Brisa nos habla de Edipo en Colona, claro que es la historia, digamos, como una segunda parte de la historia de Edipo Rey, pero que no es en secuencia, no es una obra que se presenta pues, separada, completamente separada de Edipo Rey. ¿Ya? Entonces, Sófocles prefirió la tragedia individual, no las trilogías. ¿Ya? Esa es la diferencia con Esquilo. Otra característica, Sófocles incrementó a 3 el número de actores. Incrementó a 3 el número de actores. Claro, antes con Esquilo intervienen solo 2 actores, el coro y 2 actores que dialogan en el escenario. Sófocles añade el tercer actor. ¿Ya? Entonces se va a ver 3 actores en escena. Solo 3 actores en escena y debajo está el coro. ¿Ya? Ahora, una pregunta. En Edipo Rey hay solo 3 personajes. ¿Ah? Hay solo 3 personajes. No, hay más de 10 personajes, chicos. ¿No? Entonces, no significa que hayan, cuando digo 3 actores, no significa que hayan 3 personajes. Recuerda que los actores usan máscaras, ¿no? Entran al escenario con su máscara, dialogan, actúan y luego se van y regresan con otra máscara. ¿Ya? O sea, 3 personajes con sus máscaras hacen diferentes personas. 3 actores hacen todos los personajes. ¿Ya? Todos los personajes. Ah, otra cosa. Todos los actores son varones. ¿Ya? En esa época no hay actrices. No hay actrices. ¿Sí? Los griegos no permitieron que las mujeres actúen por cuestiones religiosas, por cuestiones de machismo sobre todo, ¿no? No permitían que las mujeres actúen. La mujer incluso no podía ocupar ningún cargo público, no podía participar en la vida social política, ¿no? ¿No? Los griegos eran así patriarcales, machistas, pues, ¿no? Entonces no hay mujeres en el teatro, chicos. ¿Ya? No hay actrices. Pero pregunto, ¿hay personajes femeninos o no? ¿En las obras hay personajes femeninos? Sí, hay. Sí hay, pues, ¿no? Claro, por ejemplo, en Edipo Rey tenemos a Yocasta, Antígona también aparece, ¿no? O en otra obra, Electra, ¿no? Son personajes femeninos, pero esos personajes femeninos no son actores. ¿Quiénes hacen esos papeles femeninos?
los hombres, ¿no? Varones. Eran hombres que se vestían de mujeres, ¿no? Más o menos tipo travestis, ¿no? Se vestían usaban túnica de mujer, una máscara que tenía imagen de mujer, pero eran varones, ¿ya? Eran varones, ¿ya? Entonces otra, se puede decir, característica del teatro griego, no, no intervienen mujeres en la representación, ¿no? Pero sí hay personajes femeninos, eso sí, ¿no? Siguiente característica. Amplió el campo de acción dramática. Claro, al aumentar el número de actores, entonces va a haber más movimiento en el escenario, ¿no? Aumentan los diálogos y los movimientos, o sea, hay más acción dramática. Y conforme aumentan los actores, el coro participa menos, ¿ah? Siempre va a ser así. Conforme aumentan los actores, el coro canta menos, ¿ya? Participa menos. Otra característica, Sófocles inició la humanización de la tragedia. La humanización de la tragedia. ¿Ya? O sea, con Sófocles ya no hay pues ese mundo sobrenatural de dioses, de monstruos, ¿no? Sino es un mundo de seres humanos. Sófocles nos presenta historias de seres humanos que enfrentan destinos fatales, ¿no? ¿Ya? O sea, es un teatro más realista, más realista. En cambio, el teatro de Esquilo es más mitológico, ahí sí participan dioses, monstruos, ¿no? Seres sobrenaturales. En cambio, Sófocles nos lleva a un mundo de seres humanos, un mundo más real, más parecido al nuestro, ¿ya? Y por último, esto también es importantísimo, el gran aporte de Sófocles al teatro fue la psicología, chicos, la psicología. Él profundizó en la personalidad de sus héroes. Él nos muestra a sus personajes por dentro. A través de los diálogos, de las escenas, vamos a poder conocer la interioridad, ¿no? Estas luchas internas que tenían los personajes de Sófocles, ¿ya? Entonces, a esto de profundizar en la personalidad de sus héroes se le llama psicologismo. Psicologismo, ¿ya? En teatro, ¿no? Psicologismo. De los griegos, ¿está bien? Iniciaron este estilo del psicologismo a través del teatro, ¿no? Y ya más adelante en el futuro aparecen también las novelas psicológicas, ¿no? Los, los poemas también de tipo psicológico. Pero el psicologismo comenzó en teatro, ¿no? Gracias a Sófocles, ¿no? Bien, entonces ya tenemos las características del teatro de Sófocles, ¿no? Y vamos ahora sí a analizar su obra cumbre, la tragedia Edipo Rey. La más famosa tragedia del mundo griego. Ya, a ver, vamos a analizar, chicos, la obra, ¿no? En cuanto a la forma, en cuanto al contenido también. Ya, a ver, primero, Edipo Rey es una obra de género dramático. Entonces ahí vamos a pensar que esta obra fue escrita, fue compuesta para ser representada teatralmente, ¿sí? Claro que se puede leer y yo te la puedo contar, ¿no? Pero esta obra fue escrita para ser representada teatralmente. Por su contenido, por su final funesto, calamitoso, tragedia, tragedia, ¿ya? Ya, pero esta obra no se divide en actos, o sea, no es como ahora que las obras de teatro se dividen en actos. En ese tiempo no había división en actos. Todo era pues así, continuo, simplemente los personajes entraban y salían, ¿no? No había división en actos como en la actualidad. ¿Ya? Un dato, chicos, importante en Edipo Rey, es que esta obra va a estructurarse en base a unidades de acción, tiempo y espacio. ¿Ya?
que luego serán llamadas unidades aristotélicas, porque esto lo va a estudiar Aristóteles también, ¿ya? Edipo Rey aplica esta regla de unidad de acción, tiempo y espacio. Quiere decir que Edipo Rey nos presenta una sola historia en un solo día y en un solo lugar, ¿ya? Una sola historia en un solo día y en un solo lugar, ¿ya? ¿Todo ocurre en un solo día? ¿En un solo lugar? Sí. La obra no nos va a hablar de toda la historia de Edipo, sino una parte de su historia, la parte final, la parte más dolorosa. Y eso ocurre en un solo día, el día en que Edipo descubrió la verdad, ¿ya? De su vida, ¿no? De su destino, ¿no? Y ocurre en un solo lugar. Todo ocurre en el palacio del rey Edipo, ¿ya? No hay más escenarios. Todo ocurre en el frontis del palacio del rey Edipo, ¿ya? Es una regla que lo introdujo Sófocles y luego la van a copiar muchos autores de teatro clásico y neoclásico también, ¿ya? El tema central en Edipo Rey, el tema principal, es la limitación humana en controlar su destino, ¿ya? O sea, el hombre no va a poder controlar su destino. Lucha, pero su lucha es inútil, ¿ya? El destino se va a cumplir. El destino va a ser fatal. Va a ser inexorable, chicos. Inexorable es inevitable, ¿ya? Ese es el tema principal. Esta limitación humana, esta limitación del hombre por controlar su destino, ¿ya? Otros temas que se van a sumar, el incesto. Claro, Edipo va a cometer incesto involuntariamente, ¿no? Se enlazó con su propia madre sin saberlo, ¿no? El sacrificio y el abandono. Sí, es un tema que lo vamos a ver al final de la obra. Edipo termina sacrificándose por todo su pueblo, ¿no? ¿Ya? Salva a su pueblo sacrificándose a sí mismo, ¿no? Y bueno, pues termina pues en el completo abandono, en la miseria total, ¿no? ¿Ya? Son temas secundarios, ¿no? Bien, la tragedia Edipo Rey, chicos, está basada en el mito de Edipo. El mito de Edipo. Ya habíamos dicho alguna vez, clase pasada, que la literatura griega clásica tiene base mitológica, ¿no? Todos esos personajes, esos grandes hechos proceden de la mitología, ¿no? ¿Ya? Entonces, igual existe el mito de Edipo, que es una historia muy conocida por los griegos, ¿no? Antes que exista Edipo Rey, ya los griegos sabían el mito de Edipo, ¿ya? Y es una historia larguísima, el mito es una historia larguísima. Te habla de toda la historia de Edipo, de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo. Es una historia larguísima, ¿ya? Pero la tragedia no muestra toda la historia. Como esto es teatro, se lleva a teatro la parte final del mito, ¿ya? La parte en que Edipo descubre la verdad de, de su destino, ¿no? Ya, entonces este mito, repito, era muy conocido por los griegos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la novedad de Edipo Rey? Una cosa es, chicos, lo que la gente cuenta, lo que la gente transmite hablando, y otra cosa, pues ya es la obra de teatro. O sea, él lleva a teatro una historia oral que se contaba de generación en generación, ¿no? Y obviamente le da, pues, un lenguaje estético, ¿no? Lo vuelve un arte, porque una cosa es lo que la gente cuenta con palabras simples y otra cosa es lo que escribe Sófocles, ya es algo más artístico, es una obra de arte, ¿no? ¿Ya? Él le da ese lenguaje estético, poético, ¿no? ¿Ya? Ya. Entonces, su base es el mito de Edipo. Y obviamente para entender mejor la tragedia de Edipo Rey, se tiene que tener en cuenta el mito de Edipo, ¿ya? Entonces voy a comenzar con el mito y luego enlazamos la tragedia,
¿correcto? A ver, nos remontamos primero al mito de Edipo. El mito de Edipo nos habla del inicio de la historia, pues, ¿no? Eh, incluso comienza hablando del padre de Edipo, del padre de Edipo, el, el personaje Layo, ¿ya? Que era un príncipe, hijo del rey Labdaco, rey de Tebas, ¿ya? Hijo del rey de Tebas, Labdaco, ¿ya? Labdaco. Dicen que Layo, pues, era un príncipe soberbio, desenfrenado, rebelde, ¿no? Que va, pues, a introducir en Tebas el homosexualismo. Sí, este Layo era bisexual, ¿no? Que estaba, pues, con mujeres y también se sintió atraído por hombres, ¿no? Y cometió sobre todo un crimen contra un príncipe. Dice que Layo visitó a un rey, de hecho huye de Tebas porque hubo una conspiración contra su padre Labdaco. Mataron a su padre incluso, y él huye de Tebas y se refugia en el palacio de un amigo de su padre, el rey Pélope, rey del Peloponeso. ¿Ya? Entonces el rey lo conoce, pues, a Layo. Ah, Layo, hijo de mi mejor amigo Labdaco, quédate con nosotros. Sé mi huésped, le dijo, ¿no? Y Layo, y Layo quedó en ese palacio, ¿no? Y ahí conoció al hijo del rey Pélope, que se llamaba eh, Crisipo, ¿ya? El príncipe Crisipo. Dice que cuando lo vio, Layo se enamoró de Crisipo. Sí, se sintió fascinado con el príncipe Crisipo. Entonces Layo se ofreció para ser su instructor, para enseñarle el arte de manejar la carroza de guerra, ¿no? Las armas, ¿no? Ya, pues en una de esas dice que Layo termina raptando a Crisipo. En una carroza de guerra se lo lleva a Crisipo, se lo lleva a Tebas, ¿no? Cuando el rey Pélope se entera de esto, él va al rescate de su hijo, ¿no? Él también viaja a Tebas, ¿no? El rey llega a Tebas, entra al palacio de los reyes de Tebas, y así buscando entra a un aposento, y ahí los encontró a los dos, en una habitación, en una cama, ¿no? En una escena indescriptible. Pues. Vio el rey a su hijo, ¿no? Y a Layo en una cama. Entonces, dice que Crisipo, al verse descubierto por su padre, ahí mismo se suicidó, y Layo huye de la escena. El anciano rey Pélope no lo puede alcanzar, lleno de rabia y dolor, ¿no? Por la muerte de su hijo. Este rey maldice a Layo, le pide a los dioses un castigo para Layo por haber corrompido a su hijo y haber provocado su muerte, ¿no? Entonces, aquí viene la profecía, pues, chicos. Pélope pide un castigo para Layo, ¿no? Y justamente los dioses, ante este hecho, que Layo, pues, es un ser impuro, que ha corrompido a un príncipe, le ha provocado su muerte, ¿no? Le mandan la profecía, ¿no? ¿No? Esa profecía que todos sabemos, ¿no? De que Layo tendrá un hijo, que ese hijo le matará y, y se casará con la propia madre, ¿no? El destino de Layo y también de su hijo. ¿Listo? Ya, chicos, me dan un... Necesito un poquito
la maldición contra Layo. Y viene el castigo, pues este destino malo para Layo, ¿no? Bien, con el tiempo Layo pues, llegó a ser rey de Tebas, ¿no? Y se casó con Yocasta, ¿no? Yocasta, ¿no? Y estando casados ya, un adivino le dijo a Layo su destino, ¿no? Le advirtió, le dijo, Señor, no tenga hijos, porque si tuviera un hijo, ese hijo le va a matar, ¿no? Y Layo pues no hizo caso a la advertencia y un día de celebración, dice que se embriagó y todo, ¿no? Y estuvo con Yocasta y así van a engendrar al temido hijo, ¿no? ¿Ya? De tal modo pues que van a ser un hijo, ¿no? Cuando nace el niño, Layo, como era costumbre, consulta al oráculo su futuro, ¿no? Y ahí el oráculo le confirma que el hijo que ha nacido lo va a matar, ¿no? Lo va a matar. Y que ese hijo cometerá incesto con la madre y tendrá hijos, ¿no? En ella, ¿no? Layo se asusta y va donde Yocasta y le cuenta lo que les espera, lo que el destino les depara, ¿no? Entonces ambos acordaron que ese hijo tenía que morir, ¿no? Para evitar el destino de sus padres, ¿no? Entonces, Yocasta entregó su recién nacido a Layo, y Layo lo entregó a un sirviente del palacio para que lo lleve a un monte, ¿no? Le ordenó que le atraviese los tobillos con clavos y lo ate a una rama para que luego los animales lo devoren, ¿no? Y el sirviente va, pues así todo apenado, porque tenía que cumplir una orden indigna, pues, ¿no? Matar a un inocente, a un recién nacido, ¿no? Y lo llevó al monte Citerón, ¿no? Le atravesó los tobillos con clavos, lo estaba amarrando a una rama, el niño lloraba y lloraba, pues, ¿no? De pronto viene un pastor con sus ovejas y al ver esa escena le rogó que le entregue el recién nacido, que lo iba a criar, que lo iba a llevar lejos, ¿no? El sirviente termina entregando el niño a, a este pastor que venía desde Corinto, ¿no? Y así Edipo no muere, pues él vive para cumplir su destino. Este pastor se lo lleva a Corinto, al reino de Corinto, ¿ya? Donde él va a ser criado por los reyes de Corinto, el rey Pólibo y la reina Mérope, ¿ya? Pólibo y Mérope, ¿ya? Que eran reyes de Corinto, ¿ah? Edipo fue criado por reyes, nació de reyes y fue criado también por reyes. Entonces estaba predestinado a ser un rey, ¿ya? Mérope no podía tener hijos, entonces ella acepta adoptar a este niño. Ella le puso el nombre de Edipo, porque cuando lo recibió tenía los pies, ¿no? Atravesados por clavos y se le habían hinchado, tenía los pies hinchados. Y justamente le puso Edipo porque Edipo significa el de los pies hinchados, ¿no? El de los pies hinchados, ¿no? Bien, Edipo crece pensando que ellos son sus padres verdaderos. Crece en Corinto, ¿ya? Hasta que un día su padre hizo una gran fiesta en el palacio, su padre adoptivo, ¿no? Una gran fiesta en el palacio, un tonazo, ¿no? En esa fiesta a joven Edipo se le aparece un borracho que le dice, tú no eres hijo del rey, tú eres adoptado, le dijo, ¿no? Maldito borracho, ¿no? Le dijo la verdad, ¿no? Pero esa verdad pues le hizo sufrir, ¿no? No tenía por qué decírselo así, ¿no? Edipo, consternado, le pregunta a Pólibo si es verdad lo que ese ebrio le ha dicho, ¿no? Pólibo le pide que no crea que él es su padre, él es su hijo. Entonces Edipo se calma un poco, pero se queda con la duda, ¿no? Tiempo después, Edipo también consulta al oráculo, como era costumbre, ¿no? Preguntar por el futuro, ¿no? Cuando Edipo va al templo del oráculo, ¿no? A él también le revelan ese destino trágico, ¿no? El oráculo de Apolo
el oráculo de Apolo le revela, ¿no?, que Edipo matará a su padre, desposará a su madre y tendrá hijos en ella, ¿no? Cuando él escucha esa espantosa revelación, él pues se horroriza y se revela. Dice, no, le dice al destino, no al oráculo, no a los dioses, ¿no? Edipo comienza a escapar, huye del templo, abandona el hogar, abandona la patria. Él piensa que escapándose de Corinto, él evitará su destino. Pero Edipo no sabe o no cree que el destino pues sea fatal, ¿no? Edipo huye, piensa que al escapar evitará su destino, pero es al revés, chicos. Mientras él más se escapa, más se acerca a su destino. Porque él huyó durante días, estuvo caminando durante días, alejándose lo más posible de Corinto, ¿no? Hasta que llegó a un cruce de caminos llamado la Fóside, donde el camino se abre en tres, ¿no? Ahí tuvo un encuentro accidentado. Venía una carroza donde llevaban a un rey y habían 3 sirvientes arriba en dirección contraria, ¿no? Y Edipo se había detenido a medio camino, estaba muy cansado. Entonces los sirvientes de la carroza le gritaron, muévete, sal del camino. Y Edipo, que estaba así como oído, como volado, no escuchó y se quedó parado, ¿no? Entonces baja un sirviente y lo empuja a Edipo, ¿no? Edipo cae en forma humillante, y él no era cualquiera, pues era un príncipe. Edipo se levanta enojado, ¿no? Se enfrenta al sirviente en un duelo y lo mata. Y luego viene el otro sirviente, son 3, ¿ah? Viene el otro sirviente con su espada. Así que tú eres malo, ¿no? Y Edipo se enfrenta y también lo mata. El tercero ya estaba lejos. El tercero se escapa y se esconde detrás de unos arbustos y va a mirar cómo sale el rey y ataca a Edipo, y Edipo se defiende y con el golpe que le da con su báculo en la cabeza mata al rey, ¿ya? Y el sirviente huye, regresa a Tebas, ¿no? ¿Quién era ese rey que mató a Edipo? ¿Ah? ¿Quién era ese rey que mató a Edipo en el cruce de caminos? Su padre, ¿no? Su padre Layo, ¿no? Layo, así es. Te das cuenta que ya se cumplió una parte del destino, ¿no? Sin que Edipo se dé cuenta, ya cumplió una parte de su destino. Luego, él continúa su camino y al día siguiente llegó a Tebas, vuelve a Tebas, donde él nació, ¿ah? Vuelve al lugar de su nacimiento. Cuando él llega a Tebas, resulta que en Tebas a Tebas había llegado un monstruo, la Esfinge, ¿sí?, que era un híbrido, tenía cuerpo de león, garras de dragón, alas de águila, cabeza de mujer, voz de hombre, así horrible, pues, ¿no? Y la Esfinge devoraba a los habitantes de Tebas que no resolvían sus enigmas, ¿no? Entonces, como Layo había muerto, como este sobreviviente contó que Layo ha sido asesinado, ¿no? Yocasta está viuda, pues, ¿no? Está viuda, ¿no? El papá de Yocasta le dice al pueblo que está sufriendo por la Esfinge, le dice, aquel hombre que nos libre de la terrible Esfinge será nuestro nuevo rey y se casará con la reina viuda Yocasta. Entonces, al oír esto, Edipo decide enfrentar a la Esfinge. Él va, se presenta ante la Esfinge. Cuando la Esfinge lo vio así jovencito, sencillo, pues, ¿no? La Esfinge se burló de él, lo despreció, ¿no? ¿Ya? Lo que la Esfinge no sabe, ¿no?, es que Edipo era un chico sabio, un chico inteligente, había estudiado en el Apu de Corinto, pues, ¿no? Claro, ¿no? Él va a resolver los enigmas, los acertijos, ¿no? Entonces la Esfinge le lanza el primer enigma, ¿no? Famoso enigma, ¿no? Que le dijo, ¿cuál es el animal que durante el día camina en 4 patas, durante la tarde en 2 patas
durante la noche en 3 patas, y mientras más patas tiene, más lento camina, ¿no? Y Edipo se puso a pensar, pues, ¿no? Y le dio la respuesta correcta. ¿Cuál es la respuesta? Claro, bien, mira, el hombre, ¿no? El hombre, claro. Porque el día es una metáfora de la infancia, ¿no? Cuando el hombre gatea, ¿no? La tarde es una metáfora de la adultez, cuando ya el hombre camina en pie. Y la noche es metáfora de la ancianidad, la vejez, cuando el hombre usa bastón, tiene 3 patas y más lento camina, ¿no? Era la respuesta correcta. Nadie lo había resuelto hasta ese momento. Solo Edipo, ¿no? La esfinge lanza un rugido, no lo puede creer. No quiere perder y le dice un segundo enigma. El segundo enigma. Le dijo, son gemelos. Para que uno nazca, su hermano tiene que morir. Y para que el que ha muerto vuelva a la vida, su hermano vivo también tendrá que morir. ¿Cuál es la respuesta? Repito el enigma. Son gemelos, para que uno nazca, su hermano tiene que morir. Y para que aquel que ha muerto vuelva a la vida, su hermano vivo también tendrá que morir. ¿Cuál es la respuesta? A ver, tienen una semana para pensarlo, ¿eh? A ver, Jordan nos dice el sol y la luna, Mía también. Va por ahí, pero no es el sol y la luna. Tiene que ver. El día y la noche, exacto. Bien, Karen, correcto, lo dijo Jordan también. Karina, el día y la noche. Claro, son gemelos porque duran igual y para que nazca el día tiene que morir la noche y luego viceversa, ¿sí o no? Esa era la respuesta, el día y la noche. Cuando la esfinge escucha esa respuesta, ya no soporta más. Siente como un lanzazo que le abrendó la espalda, comienza a correr gritando y se avienta a un abismo. Se arroja a un abismo y desaparece, ¿ya? Edipo salva la ciudad, es un héroe, ¿sí o no? Salva la ciudad de Tebas. Y como premio lo nombraron rey y le dieron la mano de la reina Yocasta. Edipo termina casándose con Yocasta. ¿Pero quién era Yocasta? Su madre, ¿no? Su madre. Edipo no sabe lo que está haciendo. Edipo comete incesto, pero involuntariamente, ¿sí? Involuntariamente. Él no es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Se casó con Yocasta, tuvo 4 hijos, sí, 4 hijos. Los hijos varones fueron Eteocles, Polínices, tuvo 2 hijas, Antígona e Ismene, ¿ya? Esos son los hijos de Edipo, los Edipos. Pero Edipo no sabe lo que ha hecho. Él más bien cree ser afortunado, pues, ¿no? Que es un hombre que de pronto era un vagabundo y ahora es un rey, ¿no? Tiene su palacio, su riqueza, su familia, un pueblo que lo adora, que le llama héroe, ¿no? Él cree ser afortunado, ¿no? Ya. De aquí en adelante, lo que sigue, lo vamos a ver en la tragedia de Sófocles. La tragedia va a hablar de la parte final de este mito, ¿ya? Ahora sí, enlazamos la tragedia. La tragedia comienza cuando Edipo enfrenta la peste en Tebas, ¿ya? Ya, ahí está, el inicio. Edipo enfrenta la peste en Tebas. O sea, Edipo ya es un rey, ya se casó, ya tiene sus 4 hijos, ¿no? Y ahora enfrenta la peste en Tebas. Viene el pueblo, representado por el coro, ¿no? Con su sacerdote adelante, todos se arrodillan llorando, pidiendo ayuda al rey. El sacerdote informa al rey que hay una peste en la ciudad, una peste que mata a los habitantes, que los niños mueren, los ancianos se mueren, que los animales se mueren, que los campos se pudren. Le dice, sálvanos, rey.
Así como nos salvaste de la malvada esfinge, sálvanos ahora, porque si no dentro de poco gobernarás un país de cadáveres, ¿no? Edipo se conmueve al ver el llanto, el dolor de su pueblo, y se compromete a ayudarlos, ¿no? Edipo entonces envía a su cuñado Creonte, ¿ya? Creonte, a consultar al oráculo cuál es la solución para la peste, ¿no? ¿Ya? Entonces Creonte se dirige al templo del oráculo y cuando regresa le dice a Edipo que el oráculo de Apolo ha dicho que la peste es un castigo divino para toda la ciudad, porque en esa ciudad vive el asesino del rey anterior, el asesino del rey Layo, ¿ya? Del rey Layo, que la solución es encontrar a ese asesino y expulsarlo de la patria. Cuando Edipo se entera que hay un asesino en la ciudad que no ha pagado su crimen, Edipo se asusta. Hay un asesino entre nosotros, un matarreyes, de repente me mata a mí también, dice, ¿no? Entonces Edipo ordena que busquen al asesino de Layo. Edipo maldice al asesino de Layo. El infeliz no sabe que se está maldiciendo a sí mismo, ¿sí o no? Claro, él es el asesino que anda buscando, ¿no? Y así comienza pues una tenaz búsqueda del asesino del año, ¿no? En medio de esta búsqueda, Creonte lleva al palacio a un legendario adivino, llamado Tiresias, el adivino Tiresias, ¿no? Que era un anciano, ciego, muy sabio, muy respetado en la ciudad, ¿no? De Tebas, ¿no? Entonces Creonte lleva a Tiresias para que colabore pues con esta búsqueda, ¿no? Cuando Edipo lo vio, a Tiresias traído por su lazarillo, ¿no? Edipo pues al principio lo elogia, ¿no? Dice, oh Tiresias, sabio, tú que todo lo sabes, tú que todo lo ves, tú que conoces lo terrenal y lo no terrenales, ¿no? En ti tenemos todas nuestras esperanzas. El oráculo de Apolo ha dicho que busquemos al asesino del Layo. Dinos dónde se esconde. Ayúdanos a encontrarlo. Y Tiresias, que ha sido llevado contra su voluntad, ¿no? Le dice, no debieron haberme traído. No me preguntes nada. Lo que yo sé traerá más desgracia, ¿no? Edipo dice, pero Tiresias, sálvanos de la peste. ¿Acaso no te conmueve la muerte de los tebanos? Todos moriremos con la peste. Tú también morirás. Sálvanos y sálvate a ti mismo, ¿no? Y Tiresias dice, no, Señor, no me pregunte, lo que yo sé le hará sufrir, dijo, ¿no? Y Edipo le dice, pero ¿por qué dices que voy a sufrir? ¿Acaso el asesino es alguien de mi familia? Dime quién es, igualmente lo castigaré, ¿no? Tiresias dice, no, desdichado, no me preguntes más, yo no puedo permanecer más aquí, yo me tengo que ir, ¿no? Y Tiresias se libera de su lazarillo y comienza a alejarse. No quiso revelar nada, no quiso colaborar, ¿no? Entonces Edipo se enoja, ¿no? Edipo se enoja y lo llena de insultos, ¿sí? Lo llena de insultos. Le dijo, ciego miserable, mago de pacotilla, farsante, cómplice de la peste, ¿no? ¿Ya? Y Edipo, Tiresias que se estaba alejando, pues, ¿no? Se estaba alejando, tranquilo, al oír los insultos, se detiene, se voltea furioso y le dice toda la verdad. Le dice, eres tú el asesino que andas buscando, eres tú el causante de esta peste, ¿no?
Tú me has llamado ciego, pues tú estás más ciego que yo. ¿Sabes de quién has nacido? ¿Sabes lo que has hecho? Pues antes de que termine este día, tú que eres un rey, serás un pordiosero. Y tú que ahora ves, nunca más verás. Naciste de quien no debías, mataste a quien no debías. Hoy todo será revelado. Tiresia le dijo la verdad, se desahogó diciéndole toda la verdad. ¿Ya? Edipo queda trastornado al escuchar esto, pero él cree que lo están calumniando, ¿no? Que Creonte ha traído a Tiresias para calumniarlo. Edipo ordena que lo boten de su palacio, saquen a este ciego mentiroso, échenlo de mi palacio. Y Tiresias le repite, antes de que termine el día, todo lo que te he dicho se cumplirá, ¿no? Y así, Edipo pues ahora se enfrenta a su cuñado, se enfrenta a Creonte. Pues piensa que Creonte trajo a Tiresias, que ambos han confabulado contra él, para que Edipo sea desterrado, ¿no? Entonces Edipo se enfrenta a su cuñado Creonte, ¿no? En este enfrentamiento aparece Yocasta, la reina Yocasta, viuda de Layo y actual esposa de Edipo, ¿no? Ella los separa, ella pregunta, ¿por qué, mi rey? ¿Por qué te enfrentas a mi hermano? ¿No? Él siempre ha sido leal, dice, ¿no? Edipo dice, tu hermano es un traidor, ha traído un adivino que me acusa de ser el asesino de Layo. Y lo peor, que ha vaticinado que perderé mi reino y hasta mis ojos, ¿no? La reina trata de calmarlo, le dice que no crea en estas profecías, que lo que dicen estos adivinos no se cumple, ¿no? Que nadie puede conocer el destino, ¿no? Y para convencerlo, le cuenta la historia de Layo. Le dice que cuando vivía su anterior esposo, Layo, un adivino también le dijo su futuro, ¿ya? Que Layo tendría un hijo, que ese hijo lo mataría. La reina dice, eso no se cumplió, porque el hijo murió antes que el padre. Y al padre, a Layo, lo mataron unos asaltantes en el cruce de caminos que da a esa ciudad, en el lugar llamado La Fóside. Cuando Edipo escucha esto, le viene el recuerdo del crimen que él cometió años atrás, ¿no? Él dice, ¿qué has dicho, mujer? ¿Dónde mataron a tu esposo? Y Yocasta repite, en La Fóside, donde el camino se abre en tres. Edipo dice, ay de mí, yo maté a un hombre en ese lugar años atrás. Dime, Yocasta, ¿cuándo mataron a tu esposo? ¿No? La reina dice, fue un día antes de que tú llegaras a esta ciudad. Oh, no, maté a un hombre ese día. ¿No? Dime, Yocasta, ¿cómo era tu esposo? Descríbelo, de repente es el mismo que yo maté. ¿No? La reina dice, cálmate, rey. A Layo lo mataron entre varios. Fueron varios los que lo mataron, ¿no? Para que te consueles, te diré cómo era él. Layo era un hombre que ya lucía canas, tenía tu misma estatura, tenía tus mismos ojos, ¿no? Y Edipo se va horrorizando cada vez más, ¿no? Pero no sufras, le dice Yocasta. Al rey lo mataron entre varios. Dicen que fueron como 20 los que lo atacaron. Así narró el sobreviviente de los hechos. Entonces Edipo le dice a Yocasta que ahora él le va a contar su versión, ¿no? Vas a ser mi confidente, le dice, ¿no? Y Edipo le cuenta a Yocasta que él vivía, ¿no? En Corinto con sus padres, Polimo y Mérope, ¿no? Que hasta que el oráculo de Apolo le reveló que él mataría a su padre y se casaría con su propia madre. Y por eso que abandonó Corinto. Y que siendo un errante, llegó a la Fóside, donde
unos sirvientes lo atacan, ¿no? Unos sirvientes que llevaban un rey, ¿no? En una carroza lo atacan. Él se defiende, mató a 2 sirvientes, mató al rey y uno de los sirvientes huyó, ¿no? ¿No? Yocasta escucha y dice, tu versión es diferente. Dices que tú has matado a un noble y a sus acompañantes, pero al rey Layo lo mataron entre varios. Así narró el sobreviviente. Ya, como te has dado cuenta, lo que pasa es que el sobreviviente está mintiendo. Ese que dijo que al rey lo atacaron entre 20 y lo mataron, ha mentido, pues, ¿no? Para no contar la vergüenza de que uno acabó con todos, que no fueron 20, ¿no? Todos creen que a Layo lo mataron entre varios, ¿no? Por eso la reina dice, tú no eres culpable de la muerte de Layo, a Layo lo mataron entre varios, ¿no? Entonces Edipo como que se siente calmado, ¿no? Se siente librado del destino. Entonces, si fueron varios, soy inocente. Pero hubo un sobreviviente, dice Edipo. ¿Dónde está? ¿Vive aún ese hombre? Yocasta dice que sí, que debe ser ya un anciano, pero aún vive en esa ciudad. Edipo le pide que traigan a ese hombre, a ese sobreviviente, para que diga cuántos mataron a Layo, si fueron varios o si fue uno solo, ¿no? Mientras tanto, mientras buscan a ese sobreviviente, que era siervo de Layo, al palacio de Edipo llega un mensajero, el mensajero de Corinto, el mensajero de Corinto. Él trae la noticia de la muerte del rey Pólibo, ¿ya? Le dice a Edipo que Pólibo ha muerto y que ahora Edipo será el nuevo rey de Corinto. Él tiene que ir para ser coronado rey de Corinto, ¿no? Entonces Yocasta al oído le dice, ¿has escuchado lo que ha dicho este mensajero? Triste noticia, tu padre ha muerto, ¿no? Pero lo bueno es que tú no lo has matado. Te predijeron que matarías a tu propio padre. Tu padre ha muerto y tú no lo has tocado. Ahí tienes una prueba más para no creer en esas profecías, ¿no? Edipo se siente librado del destino, ¿no? Le pregunta al mensajero, ¿cómo murió mi padre? De repente sí soy culpable. De repente se murió de pena porque yo me escapé de su casa, ¿no? El mensajero dice que nadie es culpable, que su padre murió en forma natural, como esos árboles viejos que se mueren solos, ¿no? Edipo le dice, a pesar que mi padre ha muerto y soy libre del destino, nunca volveré a Corinto, porque aún vive mi madre, Mérope. No volveré por temor de casarme con mi propia madre, ¿no? Entonces el mensajero le dice, pero Mérope no es tu madre, ¿no? Ella no te dio la vida. ¿Cómo? Dijo, ¿no? Sí, yo te encontré hace muchos años, recién nacido, en un monte, te iban a matar, ¿no? Te recibí de manos de un sirviente de un palacio y te llevé a Corinto. La reina no podía tener hijos y ella te recibió y te puso este nombre, ¿no? No le temas a Mérope, ella no es tu madre verdadera, ¿no? Cuando Edipo escucha esto, nuevamente se ve atrapado por el destino, ¿no? ¿Ya? Él ahora escucha que Polio y Mérope eran padres adoptivos, ¿no? Entonces pregunta, ¿quiénes son mis padres verdaderos? El mensajero dice que no lo sabe, que él solo recibió al niño de un sirviente de un palacio, ¿no? Precisamente ahora para acabar con todo este misterio, traen al palacio al sirviente de Layo, que fue sobreviviente de la muerte del día en que mataron a Layo, y es el mismo también que recibió la orden de llevar al niño al monte, ¿no? Para que muera, ¿no? Entonces, cuando llega el sirviente Layo, el mensajero lo queda mirando, lo reconoce. Dice, eres tú me entregaste al recién nacido que ahora es el rey, ¿no? Y el sirviente lo dice, cállate,
no sigas hablando, no sabes lo que dice. Le dijo, ¿no? Sí, tú me entregaste un recién nacido, tenía los pies atravesados por clavos, el rey debe tener cicatrices en los tobillos. No sigas hablando, te lo ruego, le dice el sirviente, ¿no? Pero el mensajero insiste, este es el hombre, obligadlo a confesar, ¿no? Y Edipo ordenó que sujeten al sirviente y lo torturen para que confiese la verdad, ¿no? Y así comienza pues un interrogatorio bien tenso, ¿no? Donde poco a poco el sirviente va confesando. Si confiesa que conoce al mensajero, que sí le entregó un recién nacido. Él dice, pero yo no lo quería matar. No, yo no quería matar a ese niño. ¿Y por qué lo ibas a hacer? ¿No? Sus propios padres ordenaron que muera, ¿no? ¿No? Y Edipo dice, ¿quiénes son los padres? El sirviente casi llorando, pues dice, no, no me preguntes, señor, eso no lo puedo decir. Y Yocasta, que está presente en ese momento, le dice, basta, Edipo, te ruego que no sigas preguntando, no querrás escuchar lo demás, ¿no? Pero Edipo quería llegar al fondo del misterio, ¿no? Y Edipo vuelve a preguntar, ¿quiénes son los padres? Hablo, te mataré. Y la reina se va gritando, porque ya se dio cuenta, ¿no? El sirviente al final ya no puede más con las torturas y dice, basta, dejen de torturarme, soy un anciano. Si tanto quieres saber quiénes son tus padres, pregúntale a la reina Yocasta, ella es tu madre, ¿no? Se revela la verdad. Edipo descubre que la mujer con la que ha estado casado es su propia madre, ¿no? Y que ha engendrado hijos en ella, 4 hijos en ella, ¿no? Edipo cae al suelo, se siente el ser más impuro, el más sucio de la tierra, ¿no? ¿Ya? Y ahora Edipo va detrás de Yocasta. Yocasta está gritando en su habitación. Está maldiciendo a Layo por haberle dado un hijo y esposo a la vez. Y Edipo entra a la escena, a la habitación de Yocasta, ¿ya? Patea la entrada y ve a la reina tambaleándose del techo. La reina se ha ahorcado con un lazo trenzado. Edipo grita, baja el cadáver, la queda mirando así llorando, ¿no? No sabe qué decirle, madre o esposa, eran las dos cosas a la vez. Edipo ya no quiere ver ese mundo cruel, esa realidad horrenda, y se autocastiga, ¿no? Agarra 2 agujas de oro de reina y se los clava en los ojos. Edipo se arranca los ojos porque ya no quiere ver ese mundo exterior. Esos ojos lo han engañado, por eso él se los arranca, ¿no? ¿No? Y sale así, ciego, ¿no? Ensangrentado, ¿no? Llamando a su cuñado Creonte, ¿ya? Bueno, ya no sabía si decirle cuñado o tío, eran las dos cosas a la vez, ¿no? A Creonte le ordena que cumpla la ley que él mismo había dado, que el asesino de Layo tenía que ser desterrado de la patria. Y Creonte cumplirá la orden del rey Edipo. Edipo al final se autodestierra, se va al destierro en el completo abandono, en la completa miseria. Lo ha perdido todo, ¿eh? Pierde su reino, su riqueza, su familia y hasta sus ojos, ¿no? Edipo abandona Tebas, ¿no? Acompañado de su hija Antígona. Antígona no quiere dejarlo solo y decide irse con su padre, ¿no? ¿Ya? Edipo se va, chicos, se sacrifica, ¿no? Él termina siendo el héroe de esta historia porque él salva a su pueblo, ¿no? ¿Por qué se autodestierra, ¿no? Pudiendo él haberse quedado, pudiendo haber seguido siendo un rey con riqueza, ¿no? ¿Por qué se autodesterró Edipo? ¿No? A ver, ¿quién lo dice? ¿Por qué se autodestierra Edipo? ¿O para qué, mejor dicho? ¿Para qué se autodesterró? Claro, claro, muy bien, Mía. Así es, Karen, para
salvar a su pueblo de la peste. Acuérdate que el oráculo dijo que la solución para acabar con la peste es que el asesino Layo sea desterrado. Edipo entonces se sacrifica para que su pueblo se salve de la peste. Por eso que Edipo es llamado o es considerado chivo expiatorio. Chivo expiatorio es aquel pues, que carga con la culpa de los demás o se sacrifica para que los demás se salven. ¿Ya? Bien, Edipo entonces se autodestierra al final. ¿Ya? Finalmente, ojo con esta simbología que simboliza la ceguera de Edipo. Miren, la ceguera de Edipo. Miren, cuando Edipo tenía ojos, él no se daba cuenta de las cosas que le rodeaban. O sea, él era ignorante de la realidad, ¿no? Edipo descubre la verdad y se arranca los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque él se da cuenta que la verdadera visión no es la de los ojos. La verdadera visión es la visión interior. Edipo ya no quiere ver el mundo exterior, solo quiere ver su mundo interior, ¿ya? Entonces, la visión equivale a ignorancia y la ceguera equivale a sabiduría. Edipo adquiere sabiduría, ¿ya? Entonces, la ceguera simboliza eso, la adquisición de sabiduría. ¿Listo? Esa es la interpretación. Bien, esta es la trágica historia de Edipo, ¿ya? Pero Sófocles, no contento con haber presentado esta trágica historia, hizo la continuación. Edipo Rey 2, El Retorno. ¿Cómo se llama la continuación de Edipo Rey? ¿Ah? La otra obra que continúa y habla de Edipo hasta su muerte. Hasta su muerte. Así es, muy bien, mía. Edipo en Colona. Claro, Karen dice Edipo en Colona. Es otra obra, ¿no? Que se presenta independiente, no junto con Edipo Rey, no, muy aparte, ¿no? Edipo en Colona, ¿no? En la continuación de Edipo Rey, donde nos presentan ya lo que pasó con Edipo después del destierro, ¿no? Hasta su muerte, ¿ya? Hasta su muerte. Muy bien, ya eso es otra historia que si gustan la pueden buscar, si tienen interés la pueden buscar, se llama Edipo en Colona, ¿no? Bien, bien, vamos ahora chicos a enfrentarnos a la práctica. Ya, listos, listos, todos con su libro. A ver, hasta aquí, ¿alguna consulta? Consultas, ¿alguna duda, chicos? No. ¿Todo claro, todo claro? Ah, ya. Qué bueno, entonces vamos a la práctica. Comenzamos, ¿ah? ¿Qué eran los ditirambos en relación a la tragedia griega? Ditirambos, a ver, lo mencionamos al comienzo, ¿ah? En el punto del origen, ¿no? La C. La C, muy bien, claro que sí, ¿no? Era el canto coral en honor a Dionisio, ¿no? Importante porque a partir del canto coral, ditirambo evolucionó luego la tragedia, ¿ya? Va a ser el origen de la tragedia. Listo, muy bien. Clave cerebro. Vamos a la 2. Respecto a la verdad o falsedad de los siguientes enunciados sobre el origen de la tragedia, marque la secuencia correcta. Veamos. El término tragedia significa, en un inicio, oda en honor a un macho cabrío. Oda o canto de alabanza, ¿no? En honor a un macho cabrío. ¿Verdadero o falso? Sí, esa es la etimología, ¿no? Verdadero. Es verdad. Correcto. En la representación trágica, el actor surge a partir de la figura del corega. El actor surge a partir del corega. Falso. ¿Recuerdan que el corega ponía la plata, el que financia? No, del corega no surge el actor. Es falso. Lo correcto es que el actor va a surgir a partir del corifeo. El que dirige el coro
se convertirá en actor, ¿ya? 3. Del coro se desprende un cantante solista y director denominado corifeo. ¿Sí o no? Claro, el corifeo dirige el coro, ¿no? ¿Correcto? El uso de la máscara o de las máscaras y los disfraces correspondía estrictamente al coro. ¿Solo el coro usa máscara? No, los actores usan máscara también, ¿no? Falso. Ya salió la respuesta. Claro, claro, la clave dedo, ¿no? La D. Ajá, dijiste la D, si no, ya muy bien, felicítate pues, la clave era la D. Sigamos. 3. Marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado sobre la tragedia griega. ¿Ya? Completa sobre la tragedia griega. Dice, la A del ser humano se muestra a partir de la A contra un destino inevitable. Ya, aquí con mucho cuidado tienes que ir encajando las dos ideas, cuál encaja de manera lógica o coherente sobre tragedia, ¿no? Bueno, la existencia del ser humano se muestra a partir de la ayuda que recibe de las deidades al pelear. No encaja bien eso, ¿no? La B, la dignidad del ser humano se muestra a partir de la lucha infructuosa y condenada a la derrota contra un destino inevitable. ¿Eso tiene sentido o no? La dignidad del hombre o del ser humano se muestra a partir de la lucha infructuosa y condenada a la derrota contra un destino inevitable. Eso sí tiene sentido, porque a pesar que el destino se va a cumplir, a pesar que el hombre va a perder en esa lucha, él no deja de luchar, ¿no? Y eso lo hace digno, ¿no? Claro, eso lo hace digno, ¿no? Está bien, ¿eh? Lucha infructuosa es una lucha que no tendrá fruto. ¿Ya? Infructuosa es que no tiene fruto. Es cierto, la lucha al final no tendrá fruto porque igual va a perder, pero no deja de luchar, ¿ya? Está bien, ¿ah? Esa idea sí encaja bien. Profe, ¿y la C? ¿Por qué no puede ser la C? Mira lo que, a ver, encajemos la C. La fatalidad del ser humano se muestra a partir de la estirpe aristocrática que lo impulsa a batallar. La fatalidad es la idea de lo inevitable, ¿no? ¿Ya? Dice, la fatalidad del ser humano se muestra a partir de la estirpe aristocrática que lo impulsa a batallar. O sea, da a entender, pues, que el hecho de ser un noble, un rey, es la esencia que lo hace luchar, ¿no? Y bueno, no es tanto por eso, ¿no? No es porque sea un noble, y como soy noble tengo que luchar, ¿no? Tengo que batallar, ¿no? ¿No? Es básicamente la idea de hacerse digno, ¿no? El hombre se hace digno luchando a pesar, pues, ¿no? De las inclemencias de la vida, ¿no? Ya, entonces, la que encaja mejor es la B, ¿no? Ya, la B. Ahí está, confirmado, la clave era la B. 4. Hacemos la 4. Durante la representación de la tragedia griega, ¿en qué devienen los sentimientos de miedo y compasión generados en el espectador al identificarse con el héroe trágico, víctima de la implacable fatalidad? Dice, ¿en qué devienen estos sentimientos de miedo y compasión que siente el espectador al ver la historia trágica, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de esto, chicos, ¿no? Porque deviene pues lo que se provoca, ¿no? La consecuencia, ¿no? A ver, ¿cuál es tu clave? Ah, bien, excelente. Todos indican la E, ¿no? Cristel lo detalla, catarsis, ¿no? O purificación, ¿no? Muy bien, claro, esa es la respuesta.
La consecuencia de sentir miedo o compasión al ver la historia trágica es la catarsis, la purificación moral, ¿no? Listo, sigamos. 5. ¿Qué función cumplió el corega en el contexto del teatro griego? ¿Qué hace el corega? ¿Ah? ¿Qué hace el corega? La B. La B de Bemba, claro, es el que financia, es el que pone el dinero, ¿ya? Que corre con todos los gastos, ¿cierto? Muy bien, muy bien. Claro, es la B. Exacto, es la B. No lo confundas con coreuta. Coreuta es el integrante del coro, ¿ya? Integrante, coreuta. Corega, el que financia, ¿no? Ya, ahí está. Eso. 6. En la tragedia de Edipo Rey de Sófocles se plantea que el pueblo de Tebas ya fue salvado de la destrucción por el rey Edipo en una ocasión, por lo que le solicitan lo haga por segunda vez. Estas dos acciones del rey Edipo son: Edipo ya había salvado antes al pueblo y ahora le piden que lo salve por segunda vez. ¿A qué se refieren con esos dos episodios de salvar a Tebas, ¿no? A ver, vemos las respuestas en el chat y vemos que nos dicen, José dice la B, Jaime la B, Lice, Milagros la B, Mía, José Andrés, Cristel, todos dicen la B, ¿no? ¿Será la B? Vamos a ver. La peste de la esfinge, o la maldición de la esfinge, y la peste de la esterilidad y la muerte. Claro, Edipo, ¿se acuerdan? Se enfrentó a la esfinge, liberó al pueblo de la esfinge, y ahora va a salvarlos de la peste también, ¿no? Correcto, esa es la clave. Muy bien, muy bien. Siguiente. Señale las afirmaciones verdaderas sobre el teatro de Sófocles. Lo verdadero, veamos. Introdujo al segundo actor en el teatro griego. A ver, ¿cómo es? ¿Segundo o tercero? Tercero. Tercero, ¿sí o no? Tercer actor. Esto sería falso. Tuvo tendencia realista y énfasis psicológico. A ver, ¿qué dices? ¿Verdadero o falso? La 2. ¿Cómo es la 2, chicos? ¿Verdadero? Es verdadero, claro. Su teatro es más humano, o sea, con personajes humanos, entonces más realista. Y aparte es psicológico, nos muestra la conducta de sus personajes, ¿no? Profundiza en la conducta o la personalidad de sus héroes, ¿no? Verdadero. 3. Rompió con la trilogía y prefirió el drama aislado. Sí, él rompe la trilogía, la desecha y prefiere obras trágicas individuales. Cuando dice drama aislado se refiere a la representación teatral, ¿no? Individual, ¿no? Correcto. 4. Reflejan un profundo sentimiento religioso. El teatro de Sófocles refleja un profundo sentimiento religioso. Ya mira, esto de la religiosidad profunda se nota más en Esquilo, porque en Esquilo los héroes se someten, ¿ya? Se someten a la voluntad de sus dioses. En cambio en Sófocles te das cuenta que los personajes se rebelan. Edipo se rebela contra la voluntad de sus dioses, ¿no? Entonces ya no es tan religioso, ¿no? Se muestra ya más bien la personalidad del ser humano que intenta ser libre, pues, ¿no? De la voluntad de sus dioses, ¿no? Entonces, esto sería falso, ¿eh? Esto no va, esto es más con Esquilo, ¿no? Ya, pues entonces son correctas 2 y 3. Ahí está, clave E. 8. ¿Cuál es el tema central de la tragedia Edipo Rey? La idea central.
Ya, algunas se relacionan con la obra, pero me piden el tema central, ¿no? Podría ser la B, podría ser la C, ¿no es cierto? Pues la B nos menciona los crímenes de Edipo, ¿ah? Incesto y parricidio son los crímenes que cometió Edipo. Pero en la tragedia, se representa la escena del parricidio. En la tragedia se ve la escena en que Edipo mata a su padre, o que se casa con su madre. No se ve. Acuérdate que la tragedia nos habla de un día, solo un día en que Edipo descubrió la verdad. O sea, ya mató al rey años atrás, se casó muchos años atrás, ¿no? O sea, no se representa estos crímenes en la escena. Es más, nunca digas que Layo es personaje de Edipo Rey. ¿Por qué Layo no es personaje de Edipo Rey, chicos? ¿Ah? ¿Por qué Layo no es personaje de Edipo Rey? A ver, ¿quién lo dice? ¿Por qué Layo no es personaje de la tragedia de Edipo Rey? Claro, bien Gonza, porque no participa, no actúa. Layo ya está muerto. En teatro, ojo, en teatro, para que alguien sea personaje, tiene que estar moviéndose en el escenario, ¿ya? Y Layo ya no aparece. Lo mencionan, eso sí, lo mencionan, pero eso no es suficiente para que sea personaje. Tiene que estar actuando, tiene que estar moviéndose en el escenario, ¿no? Entonces Layo no es personaje de la tragedia. Sí es personaje del mito, pero de la tragedia no es personaje, ¿no? Ya, en la tragedia lo que nos muestra es el cumplimiento del destino, un destino que es pues inevitable o inexorable, ¿ya? La clave es la C. ¿Ya? Inexorable implica inevitable, ¿no? Bien, y a ver, tenemos aquí las dos últimas preguntas. Dice, el argumento de la tragedia Edipo Rey de Sófocles se inicia cuando, dice, el argumento de la tragedia Edipo Rey se inicia cuando, y aquí ten cuidado, ¿eh? Te están preguntando de cómo inicia la tragedia Edipo Rey, no el mito, ¿eh? El mito es más largo, ¿sí o no? ¿Cómo inicia la tragedia? A ver, ¿qué dicen, chicos? Ya, aquí vemos respuestas variadas. Algunos dicen la C, veo también una clave D, haz una clave A, hay todas las claves. Ah, esta pregunta entonces está interesante, ¿no? Nos hace dudar. Pero para eso es la clase, para despejar la duda, ¿no? Ya, mira, no confundas el mito con la tragedia. El mito te cuenta desde el comienzo, ¿no? Desde que inicia la profecía para Layo, ¿no? De la maldición, ¿no? Del rey Pélope contra Layo por haber corrompido a su hijo, por haberlo violado prácticamente, ¿no? ¿Ya? Pero ese es el mito, ¿ya? La tragedia nos habla de ya un Edipo adulto, ya casado, ya con 4 hijos, y que va a enfrentar la peste, ¿no? Y la primera escena que vemos en Edipo Rey es el pueblo representado por el coro pidiendo ayuda al rey. Y el rey, ¿no? Trata de calmarlo, se compromete a ayudarlos, ¿no? ¿Ya? Entonces, si leo las opciones, encuentro la opción C. Edipo es el rey de Tebas y con un discurso intenta calmar los ánimos del pueblo. Claro, el pueblo ha venido a pedir ayuda por la peste y Edipo se conmueve y trata de calmar sus ánimos, comprometiendo a ayudarlos. Se compromete a ayudarlos, ¿no? ¿Ya? Esa es la clave, ¿ah? La C de cerebro. ¿Ya? Muy bien, acertaron los que dijeron la C. Y la 10, fragmento, dice, yo me constituyo en vengador del Layo como de mi propio padre, y todo lo he de escudriñar hasta dar con el asesino.
¿Ya? ¿Qué personaje pronuncia este parlamento anterior? ¿Quién dijo, yo voy a vengar a Layo como si fuese mi propio padre? No pararé hasta hallar al asesino. ¿Quién dijo eso? Edipo. Edipo, el propio Edipo, ¿no? Pero te das cuenta aquí que esto es algo irónico. Él dice, yo voy a encontrar al asesino. Y resulta que él es el asesino, ¿no? Ya, justamente, chicos, esto nos recuerda que en el lenguaje de Edipo Rey se usa mucho la ironía, ¿no? Es irónico que Edipo diga, yo buscaré al asesino, y él es el asesino, ¿sí o no? Es irónico que todos sepan que el asesino de Layo es Edipo, menos él, ¿no? Es irónico cuando también su madre le reprocha a Edipo. Cuando Edipo se pelea con Creonte, Yocasta le reprocha. Le dice, cálmate, Edipo, cálmate ya. Te comportas como un chico malcriado, le dice, ¿no? Y Edipo le dice, ¿por qué me hablas así? Ni que fueras mi madre, le dice, ¿no? Ni que fueras mi madre. Y resulta que sí es su madre, ¿no? ¿Ya? Entonces hay constante ironía en el lenguaje de Edipo. Es otra característica en este caso en cuanto al lenguaje de Edipo Rey, ¿ya? Bien, para esta pregunta la clave era la D de dedo. Edipo, el rey de Tebas. Listo. Bien, ¿ya? Entonces no se olviden, chicos, hacer la domiciliaria. Hemos seleccionado 3 preguntas, ¿ya? Que están en la sesión de exámenes online para que lo hagan en la tarde, ¿ya? Bien, y ahora vamos a dar paso al temático, ¿ya? Al temático, que está programado a las 9:50, ¿ya?